Muy buenos días, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Espero que tengan esta mañana, ya esté siendo una mañana de mucha bendición para cada uno de ustedes. Nos reunimos para bendecir, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y qué bueno que Dios está con nosotros, ¿cierto? Y que la presencia del Señor sea una realidad en cada uno de los momentos que vivimos para el Señor. Quiero saludar en esta hora a todos los que nos se están uniendo a este tiempo de transmisión, a todos los hermanos de nuestra iglesia. Es grande, es bueno que estemos unidos para buscar el rostro del Señor y para también escuchar el consejo de Él para con todos nosotros. Saludo en esta hora a todos los que se están uniendo también en este instante. Dios les bendiga de una manera muy especial. Damos honor y gloria al Señor. ¿Qué necesitas, Ana? No es así. Ya está bien. Muy bien. Ana, ¿me ayudas? Y es una bendición muy grande estar aquí presentes. Estamos realizando unas cositas. Qué bueno que lo estamos haciendo para bendecirlo. Amén. Bien. Quedó oscuro. Bueno. Bueno, saludo a todos los que se están uniendo también en este instante a esta transmisión. Estamos organizando algunas cositas por aquí, pero me distraigo un poquito porque por allá me mueven un poquito, pero bueno, ya estamos como mejorando esto. La mitad de la cara la tengo oscura, vamos a ver si organizamos esa parte de luz para que quedemos mucho mejor en este instante. Bien. Bueno. Vamos a ver si ahora sí. Bien. Bien. Bueno. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los temas que yo creo que ha sido una de las luchas del ser humano más grandes y que Dios tiene que tratar con nosotros, y es acerca de la duda como uno de los pecados más grandes que los seres humanos, en los que podemos incurrir los seres humanos. ¿Por qué no abres tu Biblia en el Salmo 106, versículos 6 y 7? Salmo 106, verso 6 y verso 7. ¿Tenemos? Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos maldad, cometimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Salmo 106, versículos 6 y 7. De todos los pecados que los seres humanos cometemos, la duda es uno de los más rechazados por Dios, y uno lo puede mirar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque nuestras dudas agravian de una manera muy grande al Señor. Nuestras dudas lo acusan, nuestras dudas le causan mucho dolor. Y nosotros podemos ver un ejemplo grande, por ejemplo, en Israel, después de que Dios liberta al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, y lo saca de manos de Faraón en Egipto. Una de las confesiones que aquí estamos viendo que hace el rey David fue ese pecado que el pueblo de Israel cometió hacia Dios, porque dudar de Dios significa poner en tela de juicio lo que Dios había hecho para con ellos, después de una liberación tan grande y de todos los milagros que el Señor había hecho por ellos, aún al pasar el mar rojo. Aquí el salmista David, dentro de este salmo, nos está colocando cómo el pueblo en muchos momentos se regocija por la victoria que el Señor le está dando a él en el otro lado del mar rojo, y cómo Dios hace estos milagros tan grandes, que marcan algo dentro de la historia de toda nuestra humanidad.
liberta a Israel y no lo usa con un poderoso ejército, sino que enfrenta a Israel con el poderoso ejército de Egipto. Y nosotros vemos que después de que ellos experimentan esto tan grande que Dios está haciendo, dudan de la fidelidad que Dios ha tenido para con ellos. Entonces aquí quien está escribiendo el Salmo nos dice, como quien dice, habla como una expresión de que ustedes sí pueden creer, de que Dios se mueva de una manera sobrenatural a favor del pueblo de Israel, y de que después de que el Señor libra a Israel de sus enemigos, aún este pueblo desconfía y desconoce la grandeza de Dios. Cómo nuestro pueblo puede colocar a Dios, puede provocar a Dios de una manera tan terrible como en esta circunstancia nos lo está mostrando la Sagrada Escritura, ¿cierto? Esta historia es una historia en donde el pueblo de Israel pasa de tener una gran victoria en Dios, en donde el pueblo de Israel cantan y alaban a Dios, ven la mano de Dios con un ejército tan poderoso como el ejército de Egipto, lo reprende Dios de una manera tan grande. Pero en ese Salmo 106, versículo 9 al 12 dice: reprendió al mar y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto, los salvó de la mano del enemigo y rescató de la mano del adversario, cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ninguno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron alabanzas. Los israelitas cantaron la canción correcta, pero la cantaron en el lado equivocado del mar. ¿Por qué? Porque ellos cantan la victoria no en una fe en que Dios iba a obrar, no en una confianza en Dios, sino que ellos la cantaron porque ya la mano de Dios había obrado en medio de ellos. A veces yo creo que nosotros los cristianos actuamos de la misma manera. Vemos a Dios actuar, Él actúa de una manera portentosa hacia nosotros, pero nosotros damos gracias en ese momento. Antes de ese momento, nosotros desconfiamos de la mano de Dios. Antes de ese momento hasta llegamos a murmurar en contra de Dios. Pero ellos, al experimentar esta milagrosa obra en Egipto, empiezan a hablar acerca de una confianza que nunca estuvo en ellos. Por eso entonces el salmista David en el Salmo 106, ahí en el versículo 13 y 14, hace una declaración que podríamos decir que era chocante, porque mire cómo lo dice él: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, aborrecieron la tierra deseable y no creyeron a su palabra. Lastimosamente el pueblo de Israel reflejó una faceta que es muy de nosotros los seres humanos, y es de confiar solo cuando vemos la mano de Dios obrar. Es raro, ¿cierto? Y es lo que uno nota que está pasando aquí en este pasaje, de que Dios lleva a través de una prueba al pueblo de Israel en Egipto, hace tremendas hazañas en Egipto, hace milagros y portentos. Durante 10 ocasiones Dios hace cosas grandes en ellos, en Egipto, pero en medio de todas esas circunstancias, esos milagros no movieron el corazón de Israel, no impresionaron al pueblo de Israel. En los tiempos difíciles, el pueblo de Israel en muchos momentos miraron hacia atrás, y eso que Dios había hecho no lo vieron como la poderosa mano de Dios. Esas calamidades que sucedieron, no vieron cómo Dios estuvo por encima de las circunstancias. Moisés también intentó convencer al pueblo de Israel de las obras maravillosas de Dios y del favor del Señor, porque el mismo Moisés les habla a ellos acerca de cómo Dios hace todos estos portentos para que ellos vean la mano de Él libertándolos y haciendo un proceso de liberación para con ellos. Pero lastimosamente el pueblo de Israel, aún con Moisés a bordo, el pueblo de Israel duda de Dios. Yo quiero decirte que la fe nuestra como cristianos no debe ser una fe basada en los milagros. Lastimosamente mucho creyente está fortaleciendo su fe en milagros.
Por eso uno nota que muchos tienen que asistir continuamente a cultos de milagros. Todos los cultos son de milagros, pero cultos donde se hacen portentos, donde se hacen sanidades, etcétera, porque su vida no está basada sino en los milagros. El día que no hubo un milagro, no hay una obra en la vida de ellos, ¿cierto? No podemos basar nuestra fe en los milagros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña muchas cosas, como Dios nos fortalece a través de la palabra, fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza, fortalecidos en su palabra, y el Espíritu Santo es quien va a fortalecer nuestra confianza en el Señor en medio de las dificultades difíciles, porque lo único que toca esperar es en las promesas de Dios, en las promesas que están en las Escrituras, que aunque no las vemos en ese momento, todavía siguen siendo para nosotros sí y amén. Pero lastimosamente ellos vieron 10 señales grandes de Dios, y cuando llegan al lado del Mar Rojo, ellos llegan sin la fe necesaria en el Señor. Yo creo que Dios siempre tiene un propósito en medio de. Hoy Dios con nosotros tiene propósitos en medio de, ¿cierto? Dios pone a Israel a través de esas circunstancias porque había un propósito de Dios para él. Ellos habían llegado al lado del Mar Rojo, ¿cierto? Ellos llegaron, por ejemplo, en la Sagrada Escritura dicen que ellos llegaron a la entrada a un acantilado precipituoso, ¿cierto? Ellos llegaron al borde de una situación que les iba a dar una crisis muy grande. Al lado de una gran crisis el Señor los llevó. Ellos estuvieron al borde de un gran desierto, pero vemos cómo Dios les dirige, porque Dios tiene un plan. En el caso de ellos tiene un plan para ellos. Y en los siguientes días uno mira la mano de Dios sobrenaturalmente, porque en cada necesidad y en cada dificultad que enfrentaba el pueblo de Israel, Él estaba junto a ellos. En el desierto no había ni supermercados, no habían circunstancias que les favoreciera en cuanto a los alimentos, pero uno mira que Dios permite que, por ejemplo, descienda maná del cielo. No había agua, pero Dios trae manantiales que fluyen. ¿Y de dónde fluyen esos manantiales? De una roca. Dios es especial porque calma la sed que ellos tenían. No habían en ese entonces lo que podríamos decir hoy grandes superficies comerciales, no había ropa, no había calzado, pero ni la ropa ni el calzado se acabó mientras ellos estuvieron en el desierto. Ahora, cuando Dios los carga y ellos salen de Egipto, Dios les da la fortaleza sobrenatural, ¿cierto? Ellos salieron con mucho oro de Egipto, ¿cierto? Y uno nota que dentro de todo este concepto, uno no habla de pandemias que acabaron en ese momento con el pueblo de Dios. Dios los protegió de pandemias, Dios los protegió de el sol, Dios los protegió del desierto, los cubrió y utilizó cosas naturales, el fuego, una nube, porque Dios es especial. Él provee el fuego, ¿cierto? Él permite que ese sea el calor en medio del desierto y el que ilumine sus vidas en la oscuridad. ¿Por qué crees que Dios escoge a Israel como el pueblo de Él? Israel era una nación pequeña, era un pueblo insignificante. Es más, Dios tuvo que sacarlos de Egipto y establecerlos en un lugar llamado Canaán. ¿Por qué Dios entonces los saca de Egipto? Para darles tal vez hogares, viñas, abundante, leche, miel, que es una de las cosas que a veces como que uno observa en la gente hoy, en el cristianismo. La gente piensa que Dios les llamó para darles casa, carro, beca, pero sería para eso que Dios separó a toda esta generación, para que esta generación llenara sus corazones de todas estas cosas que lastimosamente a los seres humanos en muchas ocasiones nos aleja del amor, nos aleja de la misericordia y nos aleja del Dios mismo. ¿Por qué Dios hace cosas de esta manera? ¿De qué se trata la liberación de Dios? ¿Cómo Dios trae a su pueblo de un lugar como Egipto a este lugar para llenarlos también del mismo ego que pueden experimentar los mismos egipcios? No, Él tenía que producir
en el pueblo de Israel una gran experiencia. Él los tiene que llevar al borde de estas catástrofes, enfrentar todas estas crisis, porque hay una circunstancia en Dios que tú y yo tendríamos que mirar en esta misma hora. Dios nos tiene que formar, Dios nos tiene que entrenar, porque nosotros somos mensajeros a un mundo perdido. Dios desde el principio ha intentado alcanzar la humanidad perdida. Él elige a Israel para que ellos sean luz a las naciones, para que sean ejemplo del amor de Dios, ejemplo de la gracia de Dios. Él quiere que el mundo sepa realmente que Dios tiene un corazón de amor para cada nación y para que estas naciones lleguen y dejen su pecado y se acerquen delante de Él. Los profetas del Antiguo Testamento en algún momento nos hacen experimentar eso, porque ellos durante una y otra vez profetizan y hablan acerca de la ley de Dios, ¿cierto? Que de la ley de Dios saldrá desde Jerusalén al resto del mundo, y ahora los estamos viendo en el desierto porque Dios quiere formar una generación, una primera generación para confirmar la confianza que ellos tienen que tener en Él continuamente. Él quiso probarlo y probarlo frente a las naciones para que ellos miren a un Dios que suple las necesidades, que llena el corazón sin la necesidad de las cosas que el mundo nos puede ofrecer. Uno mira al Señor obrando de una manera tan especial en medio de un pueblo lleno de dudas e incertidumbres. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Aquí está hablándonos de una cosa que tenemos que tener claridad, y es acercarnos a Dios. Es acercarnos al que nosotros entendemos que es el que nos va a proveer todo, al que nos va a llenar todo, al que va a ser el todo y en todo y por todos, como dice también en el Nuevo Testamento uno de los escritores. Ahora, en medio de todas estas cosas, nosotros vemos que para que Dios actúe en el ser humano tiene que estar este pequeño ingrediente que ya sabemos que se llama fe, ¿cierto? Por ejemplo, uno mira en Mateo capítulo 13, versículo 58 y ve que nunca Jesús hizo milagros, o que Jesús en ese momento no hizo milagros en ese lugar a causa de la incredulidad de ellos, y eso lo dice el versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dios sigue haciendo su labor y Él está buscando el corazón del hombre y está buscando a un pueblo que confíe en Él completamente. Nosotros hoy, en medio de la desconfianza que el mundo nos da, en medio de la desconfianza que nos dan esta pandemia, en medio de la desconfianza que nos crean los hombres, en medio de tantas circunstancias que vivimos, que estamos viviendo continuamente, tenemos que entender, tenemos que aprender a confiar en el Dios. En este momento está buscando personas que confíen completamente en Él. Y cuando digo buscando, no es que Dios necesite, estamos diciendo es que Dios, el hombre necesita de esa misericordia de Dios. Dios, por ejemplo, en el caso de ellos, no los salvó solo para que ellos disfruten de las bondades y misericordias y la gloria de Dios y ya, no. Yo he notado que muchas veces nosotros los seres humanos tenemos esa dificultad de querer disfrutar de lo que Dios nos da, pero no nos damos cuenta de que hay unos propósitos eternos para escogernos a cada uno de nosotros y darnos todas estas bendiciones y permitir que nosotros disfrutemos de su presencia. Y esa presencia de Dios también va a venir acompañada de grandes revelaciones de Él para que nosotros podamos entender ese propósito de Él hacia nosotros, que somos una humanidad perdida. Y Él está haciendo esa labor, buscando un pueblo de personas que crean en Él. Nosotros les decimos creyentes, ¿cierto? Que confiemos en Él y que podamos ser grandes ejemplos para que el Señor llegue a la humanidad, grandes ejemplos evangelísticos.
Yo miro, por ejemplo, esta mañana la hermana Damari nos hablaba un poquito acerca de cómo nosotros como creyentes estamos llamados para expresar el Señor su amor a través de nosotros. Cómo Dios quiere alcanzar un mundo perdido a través de personas que hemos sido alcanzadas. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que el Señor nos prospere, entre comillas, dándonos un pedazo de carro, un pedazo de casa, que aunque el Señor nos puede proveer un carro, una casa, ese no es el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios va relacionado mucho más allá, va en cuanto a la salvación del hombre. Usted mira que Dios, por ejemplo, no usa ángeles como testigos de su gloria. Él usa, en el caso del Antiguo Testamento, a su pueblo, y hoy Él está usando a un pueblo, a su pueblo, y Él desea hacer algo con este pueblo, que somos nosotros, entrenarnos como una generación especial para Él. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, por allá en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 9, nos damos cuenta de algo que es algo diferente a lo que la gente puede percibir. Dice la palabra del Señor: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces lo que Dios está intentando hacer con nosotros es probar nuestras vidas para que el mundo crea que cuando nosotros la proclamamos su palabra, al presentar nosotros al mundo la palabra del Señor, el mundo sea conmovido porque ve la obra de Dios a través de un pueblo en tiempos de quebrantamiento, en tiempos de prueba como los estamos viviendo hoy en día, y confirmar la fe de las personas a través de nosotros. En la iglesia primitiva nosotros vemos que la fe de estas personas era confirmada a través de las experiencias que Dios permitía que los apóstoles vivieran para ser de bendición a todos estos pueblos. Entonces Dios en el mundo está buscando personas que escuchen la palabra del Señor, así como por ejemplo uno lo ve en el Antiguo Testamento en tiempos de Gedeón. Cuando Gedeón, por ejemplo, extiende ese llamado por voluntarios para que fueran y enfrentaran a los madianitas, uno se da cuenta que miles de israelitas responden al llamado de Gedeón, pero el Señor habla a Gedeón, y por allá en Jueces capítulo 7 versículo 2 y 3 dice que el Señor le dice a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora puedes pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Me encontraba con un creyente esta semana, un creyente de esos creyentes que creen que es que Dios les debe a ellos la salvación. Yo no entiendo cómo hay creyentes con un orgullo tan grande. Y entonces hablábamos y le decía: ¿cómo estás? No, súper bien. Ah, qué bueno. ¿Cómo van tus cosas? Excelente. Ahí mismo prende en su vehículo la alarma. Y un vehículo bonito, un carrito de más o menos de nuestra época. Y entonces pues yo iba en mi carrito, que es un carro más antiguo, y miraba a un muchacho que iba conmigo, íbamos a mercar para el lugar donde estamos, y miraba el carrito mío como yo miraba y decía: ay, pero ¿por qué lo mira de esa manera? Como no, es que Dios a sus hijos los bendice, es que Él sabe cómo es. ¿Cómo estoy yo? Súper bien. Él sabe cómo es conmigo, Él sabe cómo va conmigo. Y yo lo miraba y decía: Dios mío, si este hombre supiera cómo va con Dios. Porque los seres humanos siempre vamos a depender de la gracia de Dios. No es Él sabe cómo va conmigo, es que yo sé que voy con Él. Yo sé que es por la gracia de Dios, no es por lo que yo pueda darle a Dios. Pero este hombre me hizo en ese momento sentir dolor y tristeza por la miseria de vida que tiene, porque ese orgullo y esas cosas, o sea, Dios le debe a esta persona, que esta persona lo busca, que esta persona, entre comillas, que esta persona tiene mucho a Dios. Entonces él dice: él sabe que conmigo va ganando, por eso él me tiene que marchar y él me tiene que dar este carrito y me tiene que dar lo que yo pida. Y yo decía: ay, Señor, si Dios a este hombre lo llega a amar con amor eterno y este hombre alcanza la misericordia de Dios, Él va a probar, porque así nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿cierto? Él no se había dado cuenta
de esta situación. Lo mismo sucedía con Israel, ¿cierto? El Señor decía, no, es que esta gente, esta cantidad de personas son demasiados para yo poder salvar al pueblo de Israel en medio de esta situación. No quiero que el pueblo de Israel piense que es porque ellos son, ¿cierto? Dios, él está diciendo en alguna manera, si alguien aquí tiene miedo, pues entonces váyase a su casa, ¿cierto? Y no permita que el temor afecte su vida, pero también estaba diciendo no solamente del temor, sino de la actitud que a veces nosotros tenemos en el corazón. A veces ese orgullo nuestro también es señal de nuestra incapacidad, porque cuando una persona tiene, se dice a nivel psicológico que si una persona tiene una actitud como mostrándole a otras personas superioridad, es porque esta persona es una persona infeliz y una persona inferior que se esconde detrás de esta posición de superioridad. Y lo mismo sucede en las Sagradas Escrituras. Dios tiene que hacer que nosotros sintamos que somos lo que somos, seres humanos dependiendo de un Dios grande. Entonces uno mira, por ejemplo, que en el caso del pueblo de Israel abandonaron 10.000, ¿cierto? Y abandonaron, perdón, todo este grupo y aún quedando 10.000, pero aún así el Señor dice, no, eran 22.000, ahora quedan 10.000, pero necesitamos que este grupo de personas baje un poquito más, le dice el Señor a él, y al final el pueblo de Israel, después de que se redujeron a 10.000, Dios, viendo que era todavía muchos, rebaja el número a 300 soldados que fueron probados para la batalla. Aquí esto nos tiene que mostrar algo en esta parte de la formación de Dios al pueblo de Israel, ¿cierto? Él está mostrándonos en este momento de que Él necesita formar un grupo de personas que logren desarrollar algo, y es fe. Y la fe no es esa capacidad de yo sentir que yo soy muy capaz de hacer las cosas, sino que es sencillamente la capacidad de yo sentir que necesito y dependo completamente de Dios para que Él pueda lograr el propósito que Él quiere. No es mi propósito, no es lo que yo hago, no es lo que mis manos hacen, no es lo que mi oración hace, no es lo que mi fuerza hace, es lo que Dios en su misericordia está haciendo. Entonces, ¿qué es necesario en el caso de nosotros como la iglesia del Señor para ser esos instrumentos de Dios y alcanzar al mundo perdido, que está perdido, que hay grandes heridas en sus corazones? Él necesita un pequeño grupo de personas que las va a probar y las va a llevar a través de la escuela de las pruebas, de las penalidades. Él está buscando un pueblo que sea dispuesto a ser probados y de esa manera Él enlistar a quienes están totalmente dispuestos a ser instrumentos de fe para poder que Él cumpla su propósito. Somos como ese oro que tiene que ser muy bien refinado para poder cumplir el propósito por el cual ha sido refinado, ¿cierto? Entonces mire que en el momento en que inmediatamente Dios salva al pueblo de Israel, Él hace que el pueblo pase por momentos difíciles porque los vuelve a llevar a pruebas, y eso nos muestra a nosotros que Dios nos puede salvar, pero cuando Dios nos salva, Él nos tiene que formar, y para formarnos, entonces Él nos va a llevar a momentos de prueba para que nosotros podamos entender la bendición de Dios. Miren en el Señor Jesucristo, que cuando Él viene y desciende a las aguas bautismales, ¿cierto?, es dirigido por el Espíritu Santo al desierto, donde la Biblia dice que fue probado. Lucas capítulo 4 versículo 12 dice que lleno del Espíritu Santo vuelve al Jordán y fue llevado al desierto, por el Espíritu al desierto, y fue llevado por 40 días para ser tentado por el diablo, y dice que no comió nada aquellos días. Y fue una bendición de Dios muy grande para la vida, para la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él, siendo Dios, se humaniza y se despoja. Entonces en esa humanidad es necesario que veamos, porque es un ejemplo de lo que ha de ser Dios hacia nuestras vidas, ¿cierto? Entonces eso ocurre con los israelitas, porque no mucho tiempo después, mire que Dios les liberta de Egipto, pero los lleva a esta gran crisis que comenzamos hablando en esta mañana, y los dirige
al borde de esta crisis en el desierto. ¿Por qué tienen que suceder estas cosas? Porque Dios tiene que despertar en nosotros la confianza en Él, y que en los momentos de situaciones imposibles no podamos estar seguros de que Dios va a obrar en su misericordia, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, para que nosotros nos aferremos a Él. Escuchaba a un ministro del Evangelio en estos días que decía: hombre, yo no entiendo por qué esos ministros se han enfermado de coronavirus, y se ha enfermado un buen grupo de ministros del Evangelio. Un pastor no se debe enfermar, Dios nos sanó y Dios nos libró, y Él nunca va a permitir que un hombre de Dios llegue a esa situación. Y yo lo escuchaba y decía: este hombre no ha entendido el plan de Dios. Si Dios tiene planes con él, hasta puede permitir que llegue a una situación de estas. ¿Por qué? Porque sencillamente es aprender a confiar en Dios. Esa confianza en Dios es tan especial porque nos lleva a ser grandes testigos de Dios cuando entendemos que Él es el todo y en todos. Por ejemplo, uno mira ese tipo de confianza en Daniel. Los cogobernantes que estaban en ese lugar preparan un complot contra Daniel y convencen al rey Darío. ¿Para qué? Para que prohíba orar durante 30 días. Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Y bueno, en ese caso pues Daniel oraba 3 veces al día. Él no dejó de orar, y en medio de aquella situación uno va a mirar que se lanza un decreto, y Daniel es lanzado, o ya es decretado para ser lanzado al foso de los leones, ¿cierto? Y en el caso de Daniel, uno mira que aunque a él le prohibieron hacer esto, había algo más grande en el corazón de Daniel. ¿Por qué? Porque él entendía de la confianza que debía tener en el Señor, y en medio de las circunstancias depender completamente de Dios. Entonces uno mira que en medio de esta gran prueba, el rey Darío observa, y aunque intentó hacer lo posible para salvar a Daniel, lastimosamente, por las mismas normas del mismo gobierno, Daniel es lanzado al foso de los leones. Y hay algo que uno encuentra en el capítulo 6, versículo 16 de Daniel, que dice: el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Aquí estamos mirando una obra de Dios, porque Él venía tratando a través de la vida de Daniel con este rey Darío. Cuando este hombre imposible, siendo el rey de aquel lugar, es imposible que salve a Daniel, Dios empieza a tratar con este rey Darío, porque la Biblia dice que durante toda la noche no pudo dormir, por allá en el versículo 18, y dice que se acostó en su palacio en ayunas. Y es algo tremendo, porque nosotros, aún como creyentes, le estamos diciendo al mundo, estamos hablando de un Dios como Salvador, un Dios que hace imposibles, y el mundo que nos está observando a nosotros está esperando que nosotros tengamos reacciones en situaciones imposibles. Los ojos del mundo están sobre nosotros, y el mismo adversario está esperando nuestras fallas en nuestra fe. El rey David, por allá en el Salmo 31:19, dice: cuán grande es tu bondad, es que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los ojos de los hombres. Está mostrándonos una verdad inmensa y una bondad de Dios. Por eso dice: qué grande bondad, que Dios mantiene a su pueblo y nos sostiene en tiempos difíciles. Qué bendición que tú y yo seamos instrumentos en las manos de Dios para salvación del mundo. Dios no nos ha llamado para todas estas cosas que muchos están diciendo que nos va a entregar el mundo, para llenarnos más de soberbia, como aquel joven que me encontraba de una iglesia de prosperidad, sino que Dios lo que está diciendo es que Dios quiere glorificarse y hacer que nosotros seamos instrumentos para el mundo a través de su palabra. ¿Cómo respondió Dios, por ejemplo, a la fe de Daniel? Él hizo varias cosas. Cerró la boca de los leones que estaban hambrientos, ¿cierto? Y al despertarse en la mañana, el rey Darío, que estaba ansioso para ver si Dios había podido salvar a Daniel, él corre rápidamente a este lugar donde estaba Daniel,
y llama, y dice la escritura en Daniel 6:20, llamó a gritos a Daniel con voz triste, y más adelante dice: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Está hablando que si ese Dios te ha podido librar, esto es una cosa tremenda, porque estamos viendo como un hombre que no tenía principios de fe, ansiaba ver el testimonio del poder de Dios en la vida de Daniel. Y esta pregunta es especial porque es para nosotros también. Nosotros servimos a Dios, nosotros buscamos de Dios, ayunamos, oramos, testificamos de la gloria del poder de Dios. Pero aquí hay una cosa que tenemos que entender, y es Dios el que te sostiene en medio de la dificultad. ¿Cuál es tu testimonio ahora que estás en el momento difícil y que tal vez estás en una guarida de leones? ¿Cómo respondes frente a lo que Dios está haciendo en tu vida? Debe ser muy grande la situación que uno mira, por ejemplo, en el gozo que encuentra en el rey Darío cuando oye la voz de Daniel y responde que de esta manera: oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Daniel capítulo 6, 21 y 22. Porque ante él fui hallado inocente, ante Dios, ante el Dios viviente fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Esto es una cosa tremenda que nosotros vemos de la gloria de Dios en uno de sus hijos. ¿Por qué? Daniel estaba en ese momento vivo, estaba totalmente bien, él había creído que Dios estaba obrando de una manera especial. Darío no había podido dormir en esa noche, y Daniel había podido descansar en Dios. Daniel no es un superhumano, y quiero que lo entiendas en esta hora. Él no es de otra raza, porque yo escuchaba por ahí que dicen somos de otra raza, nosotros somos diferentes, la gente que tenemos al Señor somos superhumanos. Y por ahí yo veía de pronto cosas terribles. Veía a un grupo de jóvenes cómo les mostraban y decían: tú puedes tener poderes, y mostraban como esas energías que nos muestran las caricaturas que vienen del oriente, el tercer ojo y salir fuego del tercer ojo. No. Daniel no era un superhumano. Dios es Dios. Y Daniel, siendo Daniel, Dios permite que haya una actuación sobrenatural cuando nosotros enfrentamos la crisis creyéndole a Dios. Él va a obrar. ¿De qué manera va a obrar? No lo sabemos. ¿Cómo de obrar Dios? No lo sabemos. Daniel sencillamente descansó en Dios, oró en esa noche, pudo haber orado toda la noche, pudo haber descansado completamente en Dios toda la noche. Daniel, al no ser un superhumano, entendía que tenía a Dios. No estoy hablando de un superdios, a Dios. Es que no hay superdios, es Dios. Dios es el eterno, Dios es el poderoso. En Dios está todo. Los sentimientos nuestros vacilan cuando Dios está enfrentando y cuando Dios está obrando. No lo vemos, pero Dios está obrando. Daniel entonces estaba en esta situación y confió en el Señor. Se afirmó en los principios que estaban en las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura nos dice por allá en el capítulo 6 de Daniel, verso 23: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Una confianza de un ser común y corriente, un ser pequeño. Nosotros somos normales, no somos anormales. La diferencia que hay en nosotros es el valor agregado, que es que tenemos a nuestro Señor y Salvador. Es Él. La diferencia es Dios. La diferencia es que el reino de Dios ha impactado nuestras vidas. Daniel capítulo 6 del versículo 25 al 27 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino
Todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Entiendes en este momento lo que está queriendo decir el rey Darío? Él estaba diciendo: uno, engrandece a Dios, no por las maravillas naturales, sino porque Él está obrando a través de Daniel, está obrando, librándolo de la muerte. Él está obrando de una manera especial, y el rey Darío tiene que reconocer que en todo ese reino conocido, en todo el mundo conocido, él ve a un Dios poderoso que a través de una persona común, una persona como Daniel, que es una persona como cualquier persona, pero tiene un valor agregado a Dios, es librado de esta situación. Qué especial cuando tú y yo, a través de nuestra experiencia de fe, podemos alcanzar a otras personas en medio de las rudas circunstancias que presenta la vida en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? Es que nosotros aprendamos a entrar en el descanso completo de Dios. ¿Hay algún lugar donde no haya ninguna ansiedad? Sí, en Cristo Jesús. Allí no hay temor de calamidades, de aflicciones, de situaciones de economía, de desempleos. No hay temor al hombre, no hay temor de fallar, no hay temor, por ejemplo, de perder espiritualmente, porque el Señor está obrando de una manera especial. Él es nuestro descanso perfecto. Es el descanso que nos ofrece Dios, que ofreció al pueblo de Israel y que nos ofrece a nosotros. La duda y la incredulidad nos mantiene por fuera del descanso de Dios. En Hebreos capítulo 4, verso 6, el Señor es muy claro cuando nos habla acerca de esta posición que nosotros deberíamos aprender a tener en nuestras vidas. Y yo quiero que lo leamos en este momento. Dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Y está hablando del reposo de Dios. Todo el capítulo 4 habla de entrar en el reposo de Dios. Algunos no han experimentado el reposo de Dios. Israel no entró al reposo de Dios. Todo Israel no entró a la tierra prometida por la duda. Tuvo que venir una nueva generación en quien Dios obrara. Yo creo que Dios en este tiempo ha de levantar una generación de gente confiada en Dios. ¿Qué tal que Israel hubiera entrado en ese descanso? Cuando Dios quiere el descanso de nosotros, Él quiere que sea una obra completa. El Señor quiere obrar en nuestras vidas. Él está buscando un pueblo que entre en el reposo de Dios. Por eso dice el versículo 9 de ese capítulo 4: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Él nos está diciendo y nos está dando una oferta, ¿cierto? El descanso que nosotros, que tú y yo debemos tener en el Señor. Hay un lugar donde nosotros tenemos que aislarnos de toda duda. Ya no debe existir más la duda. Ya no debe estar en nuestros corazones cosas que sean contrarias a Él. Yo quisiera que en tu casa leyeras el capítulo 4 del libro de Hebreos, que es tan especial frente a esto. Tengo que leer algunos versículos que aquí están y que son tan especiales. Por ejemplo, el versículo 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca que no la ha alcanzado. Porque aquí viene a hacer una exhortación en el capítulo 3 a esta generación para guiarnos a nosotros a aprender a descansar en el Señor. Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. Cuando nosotros estamos en el Señor, no sucumbiremos en esta clase de temores, no caeremos en pánico, miedo súbito, no. Esta semana yo subí algo a mis redes, lo subí también a mi estado y lo subí y creo que lo compartí con los hermanos de la iglesia acerca del temor. Hoy hay gente que aún está muriendo y una de las causas más grandes es que tienen temor. Alguien le dice tiene coronavirus, salió la prueba errada
después se dan cuenta que no tenía nada y murió sofocado, porque el temor lo mató. Una de las cosas grandes que el enemigo quiere colocar en tu corazón es el temor. Y una de las cosas que el Señor quiere quitar de nuestra vida es el temor. No quiere que sucumbamos en el temor. No quiere que nosotros caigamos en pánico, en miedo. No. Que seamos golpeados por las crisis. No. No perdamos la esperanza. Acudamos al Señor. Él va a tomar nuestros problemas. Él va a obrar. Tú no eres la persona que eres capaz de soportar el problema, pero si se lo colocas al Señor, Él dará descanso a tu alma, porque sabrás que Dios tiene el control de todo lo que nosotros estamos. A Él le concierne el dolor nuestro. Él no desea que nosotros seamos perdedores, no. Él quiere que nosotros aprendamos a depender de Él para sacarnos de la crisis, y al salir de la crisis podamos decir: gracias Dios por la fe tuya que has colocado en mí a través de este desierto. Es la fe en la palabra de Dios, la fe, la certeza en esa palabra que Él tiene para nuestras vidas. Él quiere que nosotros lo logremos para que podamos atravesar nuestro mar rojo, para que eventualmente en las pruebas que van a llegar seamos sostenidos por la paz de Dios, por la confianza que Él nos puede dar a través de ese descanso que tenemos y que solamente el mundo y que Él lo puede tener sobre el mundo. Por eso dicen: el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Entonces, en medio de esto, lo que tenemos que entender es que el único que debe ser glorificado es nuestro Dios. El único que tiene que ser glorificado es el Señor, no nuestras vidas, no lo que nosotros somos. Es que esa persona, vean, miren a Julano, miren a Perano, ese sí. No, nosotros somos personas que dependemos de la mano de Dios. Sin descansar en el Señor no podremos superar las crisis que podemos estar enfrentando. No es para entrar en el descanso de Dios. Tenemos que renunciar a nuestros propios esfuerzos. Para entrar en el descanso de Dios, tenemos que entender que la fe no solamente nos va a entrar hacia el descanso de Dios. No, en el Hebreos 4:3 habla acerca de que está en nosotros el querer entrar en el descanso de Dios. Por eso dice Hebreos 4:3: pero los que hemos creído entramos en el reposo. O sea, es una decisión de nuestro corazón el disponernos a entrar en el reposo de Dios. Ya en el versículo 10 de ese capítulo 4 de Hebreos nos va a enseñar que el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Entonces, cuando nosotros descansamos en Cristo, dejamos de poner la cara de que somos en tiempos difíciles débiles o muy intrépidos o inflarnos. No, lo más tremendo es que nosotros podemos humillarnos delante de la preciosa presencia del Señor y darnos cuenta que nosotros no manejamos nada, pero descansamos en Él. La única decisión que podemos tener es de descansar en Él, de caminar hacia Él. Este tipo de confianza nosotros la podemos desarrollar. ¿Cómo desarrollar este tipo de confianza? Pues, hermanos, una de las tantas es entrando en el reposo de Dios a través de lo que los niños de Notiquín nos decían en esta mañana, los niños de la iglesia, que era entrar en oración, en meditación de su palabra, que también lo han venido hablando en las semanas pasadas, es caminando en obediencia, y nos hablaban también de la autoridad de Dios para nosotros estar ahí. Todas estas cosas son obras que Dios está haciendo hacia nosotros. Nuestros actos tienen que ser actos de fe. Nuestros actos tienen que ser actos en la disciplina del Señor, en la confianza en su Santo Espíritu, en que nosotros estamos en sus manos y Él está obrando a través de nosotros, y nosotros somos como aquel estanque que el Señor está colocando para este mundo en medio de su necesidad. Tal vez en algún momento no sientes toda la fortaleza de Dios, pero entremos
delante de Dios para que Él nos fortalezca a través de su poder y nosotros podamos descansar en Él. Esta es la razón principal por la que nosotros tenemos que buscar diligentemente al Señor a través del ayuno, a través de la oración, del estudio de la palabra, de obedecer sus mandamientos mediante el Espíritu Santo. No es porque nosotros tengamos algo de más, es porque estas cosas nos hacen sentir que nosotros somos pequeños y que al ayunar nos limpiamos delante de Dios. No es para que recibamos ese poder de Dios en nosotros. ¿Qué somos nosotros para eso? Para que ese poder fluya a través de nosotros hacia otros y vean en nosotros esa energía y poder que Él tiene, que nosotros tenemos de Dios, sino que es para que nosotros, al estar humillados delante de Dios, esa fuerza y poder de Dios pueda captar el corazón de los seres humanos perdidos que necesitan de su santa presencia. Tenemos que ser personas preparadas como el soldado que va al frente del campo de batalla, porque la victoria nos la ha dado Él a nosotros. En el servicio nosotros ganamos la victoria. En el servicio estamos entrenando para la victoria, y cuando el enemigo viene contra nosotros, podemos estar con las municiones espirituales suficientes, porque esa munición es suplida por Dios, no es nuestra, no depende de nosotros. Por eso dice en Efesios, hablando de la armadura de Dios, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, cuando el enemigo venga a tu vida y ataque tu vida, tu confianza está tan grande y las reservas que el Señor ha colocado en ti son tan grandes que puedes estar firmes después de que vengan estos momentos de batalla. Si tú eres un soldado comprometido con el Señor, Dios te sigue equipando. En esta mañana, a través de esta palabra, nos está equipando, y es la forma como Dios obra hacia nosotros. Hay 3 requisitos muy especiales para que nosotros lo logremos. Uno de ellos es ser diligente, estudioso de la palabra de Dios. Cuando la estudiamos, entendemos el qué y el por qué del amor de Dios. Si no estamos totalmente convencidos, la palabra nos va a llevar a ese punto para que podamos ver a través de nosotros la obra de Dios. Lo otro es cuando cultivamos intimidad con Dios a través de tiempo con Él, y nuestro Señor desea que nosotros estemos ahí en los tiempos de crisis, que estemos ahí en medio de los tiempos difíciles, para poder crecer, acrecentar su fe a través de nuestras vidas. Y lo tercero es que nosotros tenemos que confiar de que Dios no permitirá que enfrentemos ninguna prueba sin darnos los medios para salir de ella. O sea, estoy hablando a quienes somos hijos de Dios y estamos dentro de eso. Hay quienes no han dejado que Dios fortalezca su vida. Entonces, en esta mañana, Dios todavía nos está invitando a entrar al reposo de Él. ¿Por qué no entramos al reposo de Él a través de una oración?